Sí, llegó el momento, sé que muchos estaban esperándolo, mucha gente de México que me estaba escribiendo, mucha gente de Buenos Aires, de Córdoba, de donde él es oriundo, y estoy en comunicación con Agustín Argüello. Hola Agustín, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Gastón? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Gusto en conocerte. Muy bien, igualmente, re bien, gracias por haberme contactado y gracias por estar ahí al pendiente de todo acá en México. Sí, no, gracias. Eras el argentino de Los Miserables que me faltaba. Ya había hablado con Javier, con Dai, había hablado con todos y te estaba ahí buscando. Actualmente estás haciendo el personaje soñado de Marius en la súper exitosa producción de Miserables México. Sí, la verdad que es es hermoso el personaje, es hermoso el musical y la verdad que estoy contento porque han sido 4 años muy intensos donde he hecho teatro. Yo la verdad que nunca tuve preparación teatral antes de empezar a hacer estas cosas. Yo era cantante, estuve en Operación Triunfo allá en Argentina y después me vine a participar en la academia, que es como Operación Triunfo acá en México. Claro. Y yo, en mi mente era pues, ser cantante, ¿no? Cantar y en mis conciertos y mis shows y todo eso. Y después vino... Y hace unos años... Vino el teatro. Claro, hace unos años vino el teatro y la verdad que me cambió la vida en muchos aspectos. Y esta obra es hermosa, no la conocía, no había... Conocía el libro, obviamente, y la película, la que se hizo, la que estuvo nominada a los Óscares, pero no había tenido un acercamiento al musical como tal. Allá en Córdoba no llegan muchos musicales y la verdad que no estuve mucho tiempo en Buenos Aires, más que 4 meses en encierro, en aislamiento. Claro, recordemos, porque en realidad, bueno, el teatro es como algo que te vino después, como vos decís. En realidad vos sos cantante, compositor también, ¿sos? Componés tus canciones, sí. Claro, y tu historia no tenía que ver con el teatro. Yo me acuerdo, bueno, estábamos hablando de Operación Triunfo en el 2009 aproximadamente. 2009. Fue creo que una de las últimas, porque después vino la Operación Triunfo de las chicas, me parece. Si no me equivoco. Sí, fue el último Operación Triunfo de mixto. Como del formato que se conoció desde siempre, ¿no? El formato mixto. Claro, que era una especie de Gran Hermano también. Ahí aprendí a cantar. Yo cantaba por hobby, nunca había tomado una clase de canto, nunca había agarrado un micrófono y él cantaba por gusto y en ese programa me enseñó todo lo que respecta al arte y al canto y eso, y la verdad que si hago un recuento de cómo ha cambiado mi vida desde hace 10 años hasta ahora, no lo puedo creer. Claro. Pasé de estudiar cine y televisión para ser guionista en la Universidad Nacional de Córdoba a estudiar, a de repente estar acá en Los Miserables y haber estado en El Rey León y haber participado en el aniversario de Broadway de El Rey León. No lo puedo creer, claro. Realmente no lo puedo creer, me siento muy afortunado. ¿Vos sos de Córdoba capital? De Córdoba capital. Con acento. Sí, claro, está conservando el acento. O por lo menos lo utilizás ahora el acento y después de México lo vas cambiando en el día a día. Sí, eso, vos sabés que sí. me cargan mucho acá porque en la obra, sobre todo en Los Miserables, que hay varios acentos, ¿viste? Están los argentinos, los brasileños, sí. los españoles, los mexicanos. Y yo estoy hablando con alguien y estoy hablando con Diana o con Javier o con Carlos, que son los argentinos, y hablo argentino al toque y de repente me dice alguien, me habla un mexicano y yo le contesto al mexicano, y como que me pasaba en Operación Triunfo con los acentos, que estaba con los mendocinos y hablaba mendocino, hablaba con la gente de Buenos Aires y hablaba como de Buenos Aires, tenía un quilombo de acento que no entendía nada. Claro. Y bueno, eso sin saberlo me ayudó mucho acá. Yo también soy mitad riojano, entonces cuando iba a La Rioja se me acoplaba mucho el acento riojano. Yo creo que eso también ha sido un factor que me ayudó inconscientemente. Claro, y te iba a preguntar, vos estudiabas cine entonces, ¿y cómo llegas a la audición, al casting de Operación Triunfo? ¿Tocabas un instrumento, tu familia, o cómo es tu historia? Fue siempre mi sueño
entrar a Operación Triunfo. Yo vi todos los Operación Triunfo, todos los Gran Hermano, me encantaban todo eso, que siempre soñé con una experiencia así. Yo canto desde muy chiquito, pero en mi pieza, ¿viste? No, tocaba la guitarra y escribía mis canciones y cantaba mis canciones, pero en mi pieza, para mí solo, no me animaba nunca a cantar frente a nadie, más que para de repente mis papás en alguna guitarreada en familiar, ¿viste? Pero nunca a nivel masivo, ni con público, ni con gente que no me conociera. Era un hobby que me lo tenía guardado para mí solo. Y obviamente cuando llegó el casting, yo así en la fila, en las 3 de la mañana, 4 de la mañana haciendo fila, fui el número 70 de no sé cuántos miles, y ahí no sé cómo fue que me animé y canté, y la verdad que se ve que hice una muy buena audición, porque después ya me llamaron, creo que fue de los últimos en ser elegidos, y bueno, ya lo demás fue claro, ir avanzando y creciendo semana con semana. ¿En el concurso saliste tercero? Tercero, sí. ¿Y ahí que había un premio para qué ganaste? ¿Había un contrato? Gané un disco que se iba a grabar con Sebastián, que era uno de mis amigos que estaba ahí, que estuvimos los dos juntos en el programa, que nos fue muy bien juntos porque nos iba muy bien cuando cantamos en dueto, y no se alcanzó a hacer porque me llevaron a México a participar. Nos llevaron a Sebas también, lo trajeron, y participamos como participantes de nuevo en la academia. Entonces no se llegó a hacer ese dueto, pero después en la academia nos fue bien a los dos también, y ganamos un programa de la revancha de la academia, y entonces hicimos un quinteto con Matías, el otro cordobés que había estado en Operación Triunfo también en Argentina, una generación atrás de la mía, y después vino también, estuvo una generación atrás de la mía en la academia también, y ya pues nos conocimos en este programa que se llama Segunda Oportunidad, y hicimos una boy band, un quinteto, y así seguimos. El disco de dueto se transformó en un quinteto. Claro, y ahí empezás a cobrar un poco más de popularidad, y en México te empezaste a quedar ahí, dijiste... Sí, la verdad es que nos fue muy bien. Estuvimos durante 2 años, estuvimos en el grupo. La verdad es que después se fue un poco diluyendo el apoyo económico de la televisora hacia el grupo, y decidimos separarnos, porque aparte estando parte del grupo, tenía la televisora los dueños de los derechos y no podíamos hacer nada. Entonces decidimos separarnos, pero mientras estuvimos nos fue muy bien, y tuvimos creo que como 130 shows en los 2 años. Estuvimos en México, en Estados Unidos, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador. Algunas de las canciones sonaron en Argentina también, y eso para nosotros era sobre todo para los 3 argentinos que estábamos ahí en el grupo, era lo mejor que nos podía pasar. Claro. Y nos fue muy bien, vendimos como 15.000 copias del disco, y la verdad que fue una experiencia hermosa, y hasta el día de hoy los chicos seguimos siendo como hermanos acá en México. De hecho, ayer así escuchan mi voz un poco rara, es que estuve ayer anoche saliendo Los Miserables, fui a un show que estaba dando justamente Sebas, que estrenaba en un show acá en México, así que ando un poco desvelado, pero sí, la verdad que nos seguimos llevando muy bien, y la gente se sigue acordando del grupo con cariño, que eso claro. Es lo más lindo de todo. ¿Y ya en ese momento sentiste que México era tu casa? ¿Cuándo fue el momento que dijiste, me quedo acá en México? Sí, cuando dejamos el grupo, empezamos cada quien su carrera como solista, y yo empecé a alternar un poco la carrera como solista con la actuación, porque al mismo tiempo que me estaban saliendo oportunidades compuse 2 canciones de telenovelas para telenovelas acá en México. Sí. Me empezaron a hablar de castings para hacer novelas, y para hacer unitarios, y para actuar, ¿no? Entonces me empecé a preparar, y empecé a tomar clases de actuación, empecé a tomar clases de acento para poder tener la capacidad de neutralizar el acento si lo necesito, y eso, y entonces empecé a hacer casting de teatro, y la primera obra que entré fue El Mago de Oz, que la verdad que esa obra fue muy importante para mí, porque El Mago de Oz era
Edgar Vivar, el señor Barriga. Señor Barriga, y sí. eso era, para mí se me volaba la cabeza estar parado al lado de él. Claro, y ahí te empezaste a descubrir quizás lo que los demás lo veían como muy normal, porque es un actor más México, para la gente claro. acá de México. Para mí era, no sé, una locura estar parado al lado del señor Barriga. Claro, ¿y ahí qué personaje hacías? Y ahí empecé ese gusto por el teatro. De ahí me pasé a otra obra que se llamaba Qué rico mambo, que era un musical también, que era como de revista, más como los musicales, como las obras que suelen hacer en verano en Argentina, ¿viste? Sí. Teatro de revista de Carlos Paz y eso. Claro. Y también fue una experiencia diferente, la verdad que no fue algo trascendente, pero fue algo diferente, ¿no? Ver otra clase de mundos, porque obviamente los actores que están en esas obras suelen ser gente muy famosa, personas del medio, de la televisión, de la novela, y se usa mucho más la improvisación de ellos y el gusto de la gente que tiene por ver actores de televisión cerca tuyo. Entonces fue diferente, fue extraño, pero fue diferente. Claro. Y a partir de ahí me salieron oportunidades en tele otra vez, ya como conductor. Estuve participando en un programa que era Como tu cara me suena, mira. De Argentina. Salí segundo en ese programa y de ahí me agarraron para conducir. Claro, y ahí tenías que imitar, así como en Tu cara me suena, a diferentes cantantes. Imitación. Sí. Exacto, sí. Y de ahí salí, la televisora me agarró para conducir, y empecé a conducir varios programas y me llevaron de jurado de otros programas de canto, y me llevaron de conductor de la academia. Al final pasé del participante a conductor, y después de ahí salió la oportunidad del Rey León. Claro, ahí me quiero detener. 8 meses más o menos. Sí, ahí me quiero detener porque, bueno, para todos los que amamos el musical, que es un programa de musicales, El Rey León y Los Miserables son como las obras de los más importantes de la historia del musical. Los Miserables porque es la obra como más amada, y El Rey León es la más clásico. Sí, y El Rey León es la más importante de la factoría Disney. Y vos tuviste el honor de ser Simba y de reemplazar a Carlos Rivera, que es una personalidad importantísima. ¿Cómo fue eso? Eso es muy interesante. Yo a Carlos lo conozco porque él estuvo en la misma academia, el mismo programa que yo, no en la misma generación, la misma edición, pero sí en la misma, como decir yo en Argentina, Pablo Tamanini o sea, gente de otras generaciones. Y después de salir de la academia yo lo conocí a él. De hecho él estaba en Mamma Mía, y a mí me hicieron una participación especial estando en el programa, y ahí lo conocí a Carlos, y ahí me hice amigo, y después de salir de la academia nos cruzamos varias veces. De hecho, cuando él se queda en El Rey León en España, yo fui uno de los primeros en enterarme y lo felicité en Twitter abiertamente, y luego me escribió él por privado: no lo pongas a Carlos porque nadie se puede enterar. Fue, la verdad que lo quiero mucho, Carlos. Yo cuando se sabe que El Rey León iba a venir acá, yo ya sabía que Carlos iba a ser el titular de Simba, y yo no quería ni siquiera audicionar al programa. Me dije, ¿para qué? Yo la verdad es que en mi desconocimiento del mundo del teatro musical, yo no sabía que existían los covers, los suplentes, ¿no? La gente que cubre a los personajes. Entonces yo en mi mente es, ya Simba no está, ¿y qué voy a hacer? Timón no me da para estar haciendo eso. Y resulta que Carlos me llama para abrir uno de sus shows en León, Guanajuato. Casualmente León es una ciudad acá de México. y ahí le digo yo a Carlos: mira, que me están hablando para audicionar Rey León. Y él me dice: no, audicioná porque yo no voy a hacer todas las funciones, están buscando 2 reemplazos míos, y tenés el alma y el espíritu del personaje, por supuesto audicionar. Y gracias a que él me dijo eso, yo audicioné y dije: bueno, si me lo está diciendo El Rey León, ¿cómo no voy a audicionar? Y audicioné, obviamente, con esa falta de miedo, por decir, no tengo nada que perder porque no tengo nada para ganar, ¿no? Entonces fui pasando filtros, y fueron como 6-7 meses. Esas audiciones viene la gente de Disney, la gente de Broadway vino a verte. Son muy exigentes. Sí, a pesar de que, bueno, yo ya había estado haciendo tele y había estado haciendo muchas cosas. Sí. La verdad que a la gente de Disney viene y no le interesa si vos sos re famoso o si no sos nadie.
Le interesa si das el perfil del personaje y te audicionan y te prueban 70 millones de veces para que estén seguros ellos de que la gente va a poder. Y la verdad que eso por un lado te daba como cierta tranquilidad, porque decía, bueno, si viene Kalimba a audicionar y no da el perfil y lo puedo dar yo, entonces tengo una oportunidad, porque muchas veces en el teatro y en todos lados, ¿no? Creo que a veces uno que está empezando tiene esa cosa y yo la verdad que estoy haciendo una buena audición, pero viene tal persona y es famosa y la verdad que lo hace bien y no tengo oportunidad contra esa persona porque pues ya es taquillero y tiene ese plus. Claro. Y la verdad que me fue muy bien en las audiciones y quedé como segundo reemplazo de Carlos. Había otro chico que era el primero, o sea, en caso de que se enfermara Carlos, subía el primero, y en caso de que se enfermara Carlos y que se enfermara el primero, subía yo. Claro, o sea que tenías pocas chances al principio. Tenía pocas chances y aparte, bueno, iba a estar en el ensamble, ¿no? En el ensamble que bueno, dije, bueno, es una buena oportunidad para aprender y para ver todo el show desde atrás, sin la presión. La verdad que como parte de un ensamble se disfruta la obra de otra forma porque no se tiene un poco la presión del foco que tienen los principales y entonces se disfruta diferente, se divierte uno quizá un poco más porque ya como principal tenés una especie de responsabilidad extra que también está buena, pero son dos mundos diferentes. Claro, y luego sí y nada sí. Dime. No, y decía, bueno, luego sí te tocó cuando se va Carlos, ahí ya te toca hacer Simba, ¿o cómo fue ese proceso de pasar? Yo empecé a prepararme muchísimo para el personaje mientras estaba preparándome como ensamble y empecé a trabajar mucho las canciones y obviamente a mí no me ensayaban porque ensayaban al primer reemplazo. Y empecé y trabajé muchísimo y venía a mi casa y corría los 23 pisos que tiene mi departamento y llegaba al piso 23 y empezaba a cantar y a bailar las canciones para agarrar condición, porque decía, en cualquier momento me van a hablar para empezar y por lo menos no quiero hacerlo mal. Y resulta que la primera semana de funciones, cuando ya cuando ya en 2 semanas iba a subir en una función privada de ensayo que se llaman put-in, que son donde hacen funciones especiales para introducir gente nueva, se lesiona el primer suplente. Se lesiona, se quiebra, se fractura un dedo del pie. Y entonces me tienen que subir a mí de emergencia y gracias a que pues yo ya había ensayado, la verdad que no lo hice mal y nada, y entonces ya, cuando empezaron me volví como el primer reemplazo. Ahí empecé a subir a las primeras funciones que empezaba a faltar Carlos, y en noviembre, la obra estrenó en mayo, y en noviembre nos avisan que se va a abrir otra vez audiciones porque Carlos se va a ir, él se iba cumpliendo el año, entonces iban a buscar al reemplazo de Carlos. Entonces obviamente todos audicionamos, no solamente los 2 suplentes de Simba, audicionó los Mufasa, los Scar, todos los que querían hacer Simba, y obviamente fue abierto, había gente de afuera que también vino a audicionar, entonces fue otro proceso diferente. Yo lo viví también tranquilo porque yo decía, no me van a llamar a mí porque van a buscar a alguien porque es más difícil preparar a un Simba y aparte a un ensamble. Entonces era más cómodo para la producción buscar a un Simba directo y no tener que prepararlo también de ensamble por si me llegaban a agarrar a mí. Entonces también fui como así tranquilo, como cool, como que no pasaba nada, y me dieron la noticia luego que yo iba a ser el alternante de Carlos a partir de marzo y el principal del titular de Simba a partir de mayo, a partir del segundo año de la temporada, y bueno, a partir de ahí empezaron a cambiar muchas cosas de mi vida. Sí, gracias a Dios. Y aparte, bueno, la obra fue uno de los más grandes éxitos de la historia de México. Estuvieron mucho tiempo. ¿Cuánto estuvieron? Más de hecho, fue la obra más larga de la historia de México. Yo cuando se fue Carlos decía, por favor, que le vaya bien a la obra, porque no vaya a ser que ahora que se va Carlos, la gente deja de venir y ya hace un fracaso, y el fracaso tiene nombre y apellido, ¿no?
Y no, por suerte la obra es mágica por sí sola, ¿no? Y acá estuvimos casi 1000 funciones y duró casi 3 años, duró 2 años y 8 meses más o menos, que fue el récord absoluto que ha tenido una obra acá en México, que le batió el récord a Los Miserables, casualmente, que había estado 1 año y 9 meses. Claro, la primera versión. 1 millón de espectadores, que para eso, para México, para el Teatro de México, es una locura. Es muchísimo. Y hiciste entonces como más de 500 funciones como Simba. Sí, en total yo hice como 800 funciones. Wow. En total, de las 920 que se hicieron, porque yo estuve como en 300 de ensamble, y después hubo un tiempo que no di funciones porque yo era alternante. Entonces cuando daba Carlos, yo no daba, y cuando yo daba, él no daba. Entonces nomás estaba ahí, estaba paseando en el teatro cuando daba Carlos las funciones, y fueron como unas 100 funciones, entre esas y las que estuve enfermo y las que lesiones, y cosas durante 3 años. Y podés imaginarte la cantidad de veces que nos hemos enfermado. Seguro, pero muchísimas funciones, y en ese rol 500 y pico de Simbas hice. Y tan lindo personaje. Hermoso, es muy demandante. Me han dicho personas ya acabando la obra, incluso la gente de Los Miserables, me decían que Simba es el personaje más difícil de teatro musical, y sí, te lo puedo decir yo. Sí, que tenés que estar... ¿Lo que tenés arriba de la cabeza, esa máscara, es pesada? No tanto como uno se imagina en primer lugar, pero después de 500 funciones todo se te hace pesado. Pesa, creo que 600 gramos. Mira. O sea, no es muy pesada, pero uno no tiene en cuenta que tiene que hacer mucho movimiento de cuello con la máscara, y tiene que hacer, y son 500 funciones. Entonces, una de las cosas que más se me resintió del cuerpo haciendo Simba fue el cuello. Claro. El cuello, yo todas las semanas tenía que ir al quiropráctico a que me sanaran el cuello y la espalda, porque me mataba. Mirá, me mataba. Sí, es muy exigido el rol. Es muy exigido. Las piernas también. Todo, obviamente la voz, no vocalmente, era un personaje muy exigido, porque tiene las mismas exigencias vocales de un Valjean de Los Miserables. Sin embargo, la técnica vocal es más pop, entonces es más dañina para las cuerdas vocales de un cantante, es menos amigable, y al mismo tiempo uno está haciendo esas notas pero tirándose de una cuerda, haciendo una media luna, corriendo. Entonces tiene una exigencia. Obviamente canta menos, pero por ejemplo, siempre cuento yo la anécdota que Fela Domínguez, que fue mi primera Nala, se fue de la obra a hacer el guardaespaldas en España. Así es. A protagonizar allá, y ella me decía: Agustín, yo cantaba una canción en El Rey León, y yo cantaba 16 canciones en el tono original de Whitney Houston en el guardaespaldas, y no podía con esa sola canción del Rey León. La del Rey León, mira, cantar una sola canción de Nala era peor que cantar 16 de Whitney Houston. Sí, esa Shadowland, que es una canción muy comprometida. Sí, y bueno, vos tenías Noche sin fin, y también muy exigidas emocionalmente. Esa canción, Noche sin fin, es tremenda. Sí, yo creo que cuando uno canta esa canción tiene un nudo en la garganta todo el tiempo que te afecta a la hora de cantar. Y el problema es que se nos tiene prohibido llorar en esa canción, porque el personaje no puede llorar en esa canción, porque el personaje es fuerte en esa canción. Diferente de Marius, que cuando canto Empty Chairs and Empty Table, tengo permitido. Claro, pues está quebrado, pero... Tengo permitido. Incluso en la canción A Little Fall of Rain, la canción que canto con Eponine, es una canción muy simple a niveles de tonos, ¿no? A niveles de notas, pero llorando todo se te complica el triple, y se nos tiene permitido. Entonces se me ha hecho mucho más sencillo cantar 26 canciones de Los Miserables y cantar durante 3 horas, que cantar 4 canciones o 2 canciones y media en El Rey León. Y se me ha hecho más fácil toda la obra de Los Miserables que cantar Endless Night. Mirá.
Y eso que Los Miserables tiene también una exigencia dramática, psicológica y vocal. Sí, Los Miserables a veces se te vuelve como cuesta arriba un poco el tema emocional. El tema emocional sí te juega una mala pasada. Cuando vos vas al teatro y estás un poquito mal emocionalmente, la obra te destruye. Sí. Básicamente te destruye. Es muy dramón. Pero al mismo tiempo te sana. Porque lo soltas todo. Y todo al día siguiente estás como nuevo. Mira. Y es raro, y al día siguiente porque pasa, ¿no? Te desahogás. No es lo más recomendable nunca meter parte de cosas de tu vida privada en actuación, pero a veces se vuelve inevitable y los directores nos dicen, úsalo, agarra lo que te sirva de esa sensación, de ese sentimiento que puedas usar en tu personaje y úsalo y gástalo al sentimiento para que se vaya. Qué interesante. Y es como ir al psicólogo. Sí. Es rarísimo. Es que terminamos como si fuéramos el psicólogo. Sí, ambas obras, tanto El Rey León y Los Miserables, tienen ese dramatismo, ese sentimentalismo que llega al corazón. Por eso son de las dos obras más exitosas de la historia. Le llega al público, el público se emociona todas las noches. El actor y los actores a veces la pasan un poquito mal, pero terminan sanando. Son increíblemente emotivas, ambas. Sí, y eso pasa, sí. Y esta compañía de Los Miserables es muy bonita, muy generosa entre nosotros. A veces ni siquiera hace falta decirnos las cosas para saber que alguien de nosotros está mal emocionalmente, y todo el elenco, a veces hasta inconsciente, terminamos estando ahí para esa persona. Decimos, ok, Javier está mal, Javier se lo ve que está triste, vamos con él como personajes, ¿no? Como personajes, y es hermoso. Y yo que he estado en esa situación de sentirme mal y de repente sentir que todos mis compañeros en la misma escena se me acercaban a agarrarme el hombro y hacer con una sola mirada, decirme aquí estoy, sin saber, quizás sin yo decirles, oiga, me siento re mal, estoy re bajón y todo eso. No, como que siento que en Jordas viene y me agarra el brazo y me dice, no te preocupes, todo va a estar bien. Y el personaje, todo es hermoso. No te sabría explicar. Casualmente ayer estaba hablando eso con los chicos, con Javier, con Andrés, que es Andrés Elvira, que es el actor que hace de Enjolras. Hablaba con ellos de eso, de esa sensación de compañerismo que hay. Obviamente hay rencillas de repente, hay peleas, porque somos una familia ya y somos muchas personas y estamos casi todo el tiempo juntos, todo el día juntos, y ya llevamos casi un año, porque todo esto empezó en enero, el montaje vocal y el montaje escénico y todo, si bien la obra empezó en marzo, pero ya estamos, ya cuando estrenamos en marzo ya nos conocíamos como si nos hubiéramos conocido en toda la vida. Entonces tenemos las idas y vueltas, pero la compañía es hermosa, es muy generosa y no es competitiva ni nada. Cada quien sabe dónde está, el lugar donde está, el rol que le toca hacer como compañía, y eso también hace una especie de armonía bonita que se vive y la gente lo vive también. Sí, absolutamente. Y quién sabe, tal vez quiebres el récord del Rey León con Los Miserables, o... Tal vez, obviamente la obra ya nos hablaron de que se tenía pensado un año nada más, que terminara la obra en marzo del año que viene, pero ya nos avisaron que la obra se extiende un año más por lo menos. Qué bárbaro, a partir qué bueno. de ahora. O sea que la obra mínimo está pensada para agosto aproximadamente del año que viene, pero bueno, también El Rey León estaba pensado para un año y medio nada más y terminó durando 3, entonces sería muy lindo y muy raro estar rompiendo récords. Sí, y seguramente, bueno, el teatro musical te enseñó muchísimo, viniendo de la rama, de otra rama, toda la disciplina y las funciones semanales. Eso sí, nosotros en el teatro hay una especie de disciplina militar que al principio se odia y después se termina agradeciendo porque la usas para la vida. Obviamente llegamos y anotamos nuestra hora de llegada, y si llegamos tarde tenemos retardo, y tenemos descuento de sueldo, y tenemos una especie de vida de oficina, pero que nosotros quizás los artistas no estamos tan acostumbrados
a tener horarios y a tener orden y a que nos digan qué tenemos que hacer, y somos rebeldes y nos chocamos contra las paredes. Y acá nos enseñan a que podemos ser artistas, pero podemos tener una vida ordenada y podemos ser puntuales y responsables y disciplinados y todo eso, y la verdad que también eso el teatro musical te lo da, ¿no? Yo ayer salí con mis amigos y tomé unas copas y hoy estoy que me muero y me arrepiento de todo lo que pasó y quisiera pasar el tiempo y haber tomado agua nada más. Entonces, tenemos siempre Dani Dije, que es nuestro Bayan, dice, nosotros somos tenemos vida de monjes tibetanos porque tenemos y disciplina de militares. Tenemos disciplina de monjes tibetanos y estilo de vida disciplina de militares y estilo de vida de monjes tibetanos. Sí, son obras muy exigidas. En nuestra vida diaria estamos calladitos, no salimos, no hablamos de repente, no tomamos alcohol, no fumamos, no nada, no esto, no lo otro. Y militarmente porque nos levantamos gimnasio para estar fuertes, entrenamiento vocal, entrenamiento actoral, entrenamiento dancístico, entrenamiento, y vivimos para el escenario, y eso que es un estilo de vida muy bonito, la verdad. Qué bueno. ¿Y está en tus planes continuar, más después que termine Los Miserables, después de muchos años, continuar con el teatro musical? ¿Vas a seguir mechando con la música, con la televisión? Vos en México sos muy conocido, tal vez acá en Buenos Aires la gente no lo sepa, pero sos muy conocido. Salís en las revistas de Corazón, de Chimentos. Sí, bueno, eso es otro tema. Igual en nuestro programa no hablamos de esas cosas. Bueno, pero... en Argentina siempre hacemos quilombo cuando vamos a todos lados. No, la verdad que bueno, eso, la exposición que se da a los artistas en un punto se vuelve un poco en contra del mismo actor, ¿no? pero estamos, la verdad que estoy muy contento con un equipo de trabajo que está todo el tiempo ahí metido, trabajando conmigo en cuestiones de prensa y en cuestiones de oportunidades también. Me han hablado muchos productores, de hecho me han hablado productores de Broadway para entrar al proyecto que no pude, obviamente por cuestiones de tiempo y de agenda, porque acababa de empezar Los Miserables. Claro, pues, ¿vos estuviste en Broadway para un festejo del Rey León, puede ser? Estuve en Broadway el año pasado, me llevaron y la gente de Disney hizo una campaña conmigo y la Nala de Broadway para en contra del maltrato a los latinos y a los inmigrantes que estaba recibiendo y que está recibiendo actualmente Estados Unidos, y para mí fue un honor. Claro, ¿cómo fue haber estado ahí? Sí. Cantar con Adrienne Walker, que ella es la actual Nala en El Rey León, y la verdad que yo me sentía una estrella, ¿no? Una estrella en Broadway, porque me llevaron, me tenían en todos lados, me llevaban me tenían autos, me llevaban a comer, me llevaban a restaurantes, me llevaban a eventos muy privados, como por ejemplo la revelación de la caricatura en Sardis de Julie Taymor, que eso yo ni sabía que era Sardis, ni sabía que era muy importante todo eso, pero cuando llego allá y cuando llego al lugar y lo veo a figuras del teatro de Broadway mundial, y veo a gente que en mi vida había imaginado hasta de Disney, ¿no? Actores y voces de personajes de Disney, escritores, los escritores originales de la mismísima película del Rey León de dibujos animados. Para mí era de no puedo creer, está grosso donde estoy. Y fue una experiencia inolvidable, aparte que obviamente estar 10 días en Nueva York es inolvidable, hagas lo que hagas. Y claro, la función del aniversario fue hermosa y aparezco en el libro que sacaron de edición de aniversario del Rey León, y aparecen unas palabras mías en el libro, y que eso también es como marcar historia y poner un granito de arena, salir en la página oficial de Playbill, que eso también sí, fue una especie de como para todos los actores de teatro musical sabemos que Playbill es como la Biblia, ¿no? Y es como para cualquier actor argentino salir en las mejores portadas de la revista Gente, algo así, y salir en Playbill y estar en la alfombra y como te digo, conocer al elenco original
del Rey León y estar ahí en un evento que era similar a los 25 años del Miserables, y estar ahí y saber que Julie Taymor sabe tu nombre y que uno hace historia de alguna forma, y que obviamente quizás es importante para nadie más que para uno mismo, y eso también te da como, bueno, tanto sacrificio. Yo me fui de mi casa muy chico, tenía 19 años cuando me fui de Argentina, y a veces la distancia se hace sentir y se extraña muchísimo. Argentina es de los pocos países que yo conozco que los habitantes cuando se van sufren muchísimo porque extrañan. Argentina es un país que a lo mejor se sufre estando ahí, porque lo veo todos los días. Yo no hay día en el que no escuche la radio argentina, no hay día que no vea programas argentinos, no hay día que a pesar de la distancia no esté viendo el bailando, por sentirme ahí, por sentirme en mi casa. Y yo sé que se sufre a veces estar allá, pero cuando uno se va es cuando realmente valora lo lindo que es Argentina y lo lindo que es la gente y lo lindo que es todo, que es un país que se lleva en el corazón, estés donde estés. Sí. Y todo eso vale la pena por momentitos como eso que estoy viviendo, sí, momentitos como vas en la calle y ves un cartel gigante de Los Miserables y te ves ahí agarrando un libro y haciendo protesta y decir, mira qué lindo, me encanta. Siempre digo, me encantaría que esto fuera las calles de Buenos Aires, ¿no? Que este cartel estuviera en vez de en Reforma acá en México, que estuviera en Palermo, en Buenos Aires. Pero bueno, la vida me trajo acá y vamos a trabajar mucho para estar al nivel de la vida que se me está presentando. Sí, la verdad que bueno, ya vamos llegando al final de nuestro programa y la verdad me encantó conocerte, escucharte, y pensaba, hacía como una especie de retrospectiva desde que Operación Triunfo hasta ahora, todo lo que has logrado y lo que lograrás, y seguramente harás algún musical en Buenos Aires en algún momento o algún concierto. Ojalá, me encantaría. Y por qué no Broadway también, y un montón de puertas que se están abriendo. Hay mucho todavía por seguir conquistando, así que me encantó conocerte y escucharte también. Igualmente, te agradezco muchísimo que te hayas comunicado conmigo. Yo cada vez que algún medio de Argentina se contacta conmigo, para mí es decime cuándo, decime cómo y decime dónde, y lo hacemos como sea. Tengo esa... Yo nunca alcancé a vivir nada de esto en Argentina porque salí de Operación Triunfo y no pasó ni siquiera 2 meses y ya estaba acá en México, y no pude vivir nada del post Operación Triunfo en Argentina, que me hubiera encantado. Era el sueño mío. Entonces te agradezco por estar pendiente, te agradezco por darme este espacio para hablar de lo que he hecho y para llegar quizá a personas que les gusta tanto este hermoso medio artístico y esta hermosa carrera que es el teatro musical, que es tan complicada y que es tan aguerrida y tan peleada por muchos, y hay tan pocos espacios para lograr, y a veces parecía que es hasta desagradecida porque trabajas y las oportunidades son muy pocas. Y bueno, acá hay un argentino, un cordobés que pasó de estudiar cine y televisión para entrar en la dirección a estar en estos musicales, y con el trabajo y con el apoyo de la familia y con gente como ustedes que nos echan la mano también cuando necesitamos. Bueno, muchísimas gracias, fue realmente un gran placer. Seguramente seguiremos en contacto, acá seguimos tu carrera desde Sonidos de Broadway y la de tus compañeros, y siempre estoy hablando con todos ustedes para apoyar el teatro musical, la música, las artes. Así que te mando un gran abrazo y nuevamente muchísimas gracias, Agustín, por esta entrevista. Muchas gracias, Gastón, muchas gracias. Le mando un beso a todos ahí, que si hay algún argentino anda por acá, que se haga un llegue a Los Miserables, la va a pasar muy bien. Sí, es una gran historia, un gran musical, y bueno, nuevamente te mando un abrazo y estamos en contacto. Saludos a todo el elenco de Miserables México. Dale, de tu parte. Chao, muchas gracias. Un beso, chao. Chao. Y así pasaba Agustín Argüello por nuestro programa de Sonidos de Broadway.